Buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Esto es un honor estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos, el tema que traemos hoy es un tema muy interesante, muy bueno, como dijo mi esposo, ¿verdad? Es una herramienta que si la sabemos aprovechar va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. El título de nuestro tema de hoy, de nuestra palabra de hoy, es 5 áreas para tratar en el discipulado. Hoy vamos a hablar sobre el tema desarrollando personas a través del discipulado. Ya hemos hablado de varios aspectos sobre el discipulado. Todo esto es el cumplimiento del mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos. Nos estamos preparando para cumplir ese mandamiento que el Señor nos ha enviado, nos ha dejado. Para ser un discípulo de excelencia, primero tenemos que entender cuál es el propósito correcto. ¿Por qué yo estoy haciendo un discipulado? ¿Por qué estoy practicando y obedeciendo ese principio? Prácticamente ese es el enfoque. De ahí es que vamos a enfocarnos. Ese es el enfoque principal del discipulado, es el desarrollo de personas. La esencia del discipulado es el desarrollo de las personas, por lo que nuestra práctica del discipulado, de nuestro lado, tiene que entregar resultados de mejores personas, personas maduras, personas transformadas en desarrollo. Ese tiene que ser el resultado de nuestro discipulado. Cuando ya nosotros, es un placer, un orgullo nosotros discipular y llegar a ese nivel, a entregar a nuestros discípulos unas personas maduras, unas personas transformadas en desarrollo. Ahora, ¿qué hacer en el discipulado? ¿Y cómo hacer este discipulado? Para experimentar el resultado del desarrollo en las personas. Por lo que tenemos que aprender a usar todas las herramientas bíblicas y pedagógicas que existen. El discipulado bíblico se activará y actuará en 5 áreas principales de la vida de una persona. Son 5 áreas que te pueden asegurar que al aplicarlas verás en un corto tiempo resultados extraordinarios en la vida de nuestros discípulos. Comenzamos con nuestra primera área. Bueno, esas 5 áreas son identidad, comunidad, madurez, responsabilidad y destino. Vamos hoy a hablar un poquito de cada área. Después vamos más adelante, en cada área, vamos a profundizar en cada una de ellas. Yo hoy les voy a dar así un bosquejo nada más de cada área. Una cucharadita. Y después, entonces vamos a desarrollar cada tema en cada área, ¿verdad? Entonces, comenzamos con identidad. Ya venimos hablando de ese tema, ¿verdad? Ya el pastor ya lo viene hablando en el culto sobre el tema de identidad. Entonces es muy importante el poder que hay en usted cuando usted sabe quién es usted en Cristo. Hoy día existe mucha gente golpeada por el diablo, mucha gente golpeada por las circunstancias, ¿verdad? En las distintas áreas de su vida, porque no tienen en su corazón la firme y clara revelación de su posición y de quiénes somos en Cristo Jesús. Y esto es una cosa clave en la familia. Estos principios no solo se aplican en la vida espiritual, estos principios también los aplicamos en la vida familiar. Tenemos que trabajar la identidad, así como nosotros trabajamos la identidad con nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos desde pequeños nosotros los vamos llevando a un entendimiento de quiénes son, la importancia que ellos tienen, el valor
que ellos tienen, el derecho, herencia que les pertenece, que ellos pueden ver el amor, que ellos puedan ver, los niños pequeñitos, el amor en los ojos de su padre, en los ojos de su madre, y ellos puedan tener la seguridad de que ellos son hijos. Igual es, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual también. Es muy bonito que cuando nosotros empezamos un discipulado y a ir guiando a las personas, porque siempre decimos que el mayor guía al menor. Entonces eso quiere decir que una persona que sepa un poquito más va a ayudar al que está nuevo y va a dar de gracia lo que de gracia él ha recibido, ayudando en ese crecimiento espiritual. Y lo van llevando, ¿verdad?, a ellos ir desarrollando esa identidad. Por eso es que nosotros cuando tenemos a nuestros hijos, ¿verdad?, los abrazamos y le decimos, le decimos palabras positivas, tú eres más que vencedor, tú eres muy importante para mí, tú eres lo mejor que yo me puedo pasar en mi vida, eres una bendición en mi vida, te amo. Esas palabras que nosotros como padres le damos a los hijos. Igual nosotros tenemos que reforzar eso también en la vida espiritual de nuestros discípulos, porque tenemos que reforzar en la palabra, en la Biblia. Hay palabras como esta para ellos, y ellos así van creando esa identidad junto con el Padre, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces esto va a generar un concepto de identidad en la vida de las personas, porque todo lleva a tus discípulos a entender cuando hablas que tienes que repetir y reforzarles. A nuestros hijos espirituales, ¿verdad?, nosotros empezamos a reforzarles palabras, versículos bíblicos donde dice, tú eres la justicia de Dios, tú eres el amor de Dios, tú eres una nueva criatura, eres más que un vencedor, tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Jehová cumplirá tu propósito en ti. Y le decimos, el Padre te ama, Dios te ama, eres muy importante para Dios. Y así va generando un concepto de identidad en la vida de esa persona, en la vida de nuestros discípulos. Tenemos que decirle también esto en la Biblia hay, docenas, miles de esas palabras que el Señor nos dejó ahí, esas palabras de amor de Él hacia nosotros. Y esas palabras nosotros tenemos que decirle a nuestros discípulos que las memoricen, que las lean y las vayan memorizando y las vayan repitiendo cada día para que eso se vaya grabando en su corazón. Entonces, así ellos te están mostrando quién eres en Dios, en Cristo. Y cuando seas tentado a un desafío por Satanás y su demonio, tentado para desacreditar en alguna cosa, para luchar contra el pecado, y el enemigo puede venir a ponerle en su mente, Dios no te ama, tú no has nacido de nuevo, y tú puedes contestarle con los versículos que ya tú tienes memorizados, ¿verdad? Porque esa es nuestra arma, la palabra contra el enemigo, ¿verdad? Entonces ahí tú dices, no, claro, si te dice Dios no te ama, claro que Dios me ama, Él entregó a su hijo por amor a mí, Jesús nació, entregó su vida por mí. Entonces, ¿qué más prueba de amor podemos? Si el enemigo nos está metiendo en la mente que Dios no nos ama, ¿qué más prueba de amor tenemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo que la entregó por nosotros, ¿verdad? Entonces, tentados para desacreditar alguna cosa, para luchar contra el pecado, pensar que Dios no nos ama, bueno, esto lo acaba de dar. Dudar que nacimos de nuevo, eso lo vemos en la Biblia, tú eres una nueva criatura, tú naciste de nuevo, tú naciste para triunfar, tienes una nueva vida, una nueva historia, porque el Señor nos las dio. Dice que a partir de ese momento somos blancos como la nieve, limpios, puros de pecado, en ese momento que recibimos al Señor, ¿verdad? Todo esto se enfrenta a las verdades de quién ellos son en Cristo. Amén. La identidad de saber quién ellos son en Cristo, y no solo de quién ellos son, sino quién es Cristo en ellos. No es solamente enseñarles quiénes son ellos en Cristo, sino quién es Cristo en ellos. Hacerles crecer Cristo en el corazón de ellos, ¿verdad? Que Cristo, discípulos, entiendan la importancia de ver que Cristo es nuestra sabiduría, que Cristo es nuestra inteligencia, Cristo es mi redención, mi redención. Todo esto es muy importante, saber quién es la familia espiritual de ellos,
¿Qué significa ser parte de la iglesia? Todo eso es muy importante que nosotros le hagamos saber a ellos, ¿verdad? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos su nueva familia, que de Dios, que eso representa. Esas son las verdades que tenemos que trabajar en el discipulado. Esas verdades de... Hay personas que preguntan, ¿qué debo hablar en el discipulado después que termine mi librito de discipulado inicial? Muchos discipuladores empiezan a pensar, ajá, bueno, ya terminé este librito y ahora ¿qué le voy a decir a esta persona? Entonces estos son los temas que vamos a tocar. Lo primero que tenemos que reforzarle a ese discípulo es la identidad en Cristo que ellos tienen, la identidad, que ellos entiendan que ellos de ahí, desde que ellos recibieron al Señor, pasaron a ser hijos de Dios y que ellos se sientan como hijos, porque hay muchos hijos que han sido criados por la mamá y nunca han conocido el amor del Padre y les cuesta como aceptar el amor de Dios como Padre de ellos. Entonces en el discipulado hay que reforzar eso, pues, que tenemos un Padre que nos ama. Una palabra que dice también que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo su amor Dios nos recogerá. Entonces, hoy te estamos dando 5 áreas a tratar en el discipulado. Entonces, así que ya van a tener temas para hablar en el discipulado. Si tú grabas y entiendes cada una de estas áreas y las aplicas en tu discipulado, verás lo poderoso que vas a hacer tu discipulado. Va a ser un discipulado poderoso si tú aplicas estas 5 áreas. En la carta de los Efesios habla que nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. El primer capítulo de los Efesios habla del amor de Dios hacia nosotros. Entonces los que hemos nacido de nuevo, personas bendecidas, vamos a ser bendecidos en todo tipo de bendición. Todo esto es muy importante que sepas. En tu vida debes recordar eso. Recordar lo que la Biblia dice que tú eres. Lo que la Biblia dice que tú puedes. Y lo que la Biblia dice... lo que la Biblia dice que tú eres, lo que la Biblia dice que tú puedes. Y lo que tú tienes, correcto. Y diga eso, yo puedo pensar la palabra. Dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo y fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Otra cosa dice, es que nacimos de nuevo y somos llenos del Espíritu de Dios. Amén. La Biblia también dice que somos amados del Padre. ¿Cuántas veces hemos oído a personas decir, ¿será que Dios me ama? Es que Dios está enojado conmigo, como si Dios nos hubiera despreciado todo el tiempo. Pero cuando usted sabe y tiene bien claro que somos los amados del Padre, debemos vernos como Juan, el discípulo de Jesús, que se calificaba a sí mismo de yo soy el discípulo amado de Dios. Cuando trabajaba la identidad con tus discípulos, cuando trabajas la identidad con tus discípulos, se vuelven poderosos en Dios. Es muy importante que los nuevos seguidores de Jesús entiendan cuál es su nueva identidad en Cristo Jesús. Este punto es muy importante para los que están comenzando la vida cristiana y para los que ya tienen tiempo en el Evangelio, todavía no están claros en su identidad espiritual. No crea que hay muchas personas en la iglesia que todavía no están claros, que son cristianos de años. Por eso es la importancia de nosotros ahorita no cometer esos errores, pues de no haber hablado antes con los hermanos, y por eso tenemos tantos hermanos inmaduros en nuestras iglesias, porque ellos no están claros cuál es su identidad. Su identidad en Cristo. Yo he pasado por situaciones difíciles. Y yo tengo clara mi identidad en Cristo. Yo tengo clara que yo soy hija de Dios, que Él me cuida, que Él me sana, que Él me provee. Yo estoy clara en eso. Por eso es que ninguna circunstancia yo me quedo triste, porque yo estoy en las manos del Señor y sé que Él es el que lleva toda mi vida. Entonces, igual, hay hermanos que están en depresión por las situaciones y son cristianos.
Y entonces eso es triste porque no están confiando en el Señor, no tienen clara su identidad, que son hijos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, que todo lo que quienes somos nosotros en Cristo, ¿verdad? Que dice que somos linaje real, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, todo eso somos nosotros. Entonces, ¿cómo es que alguien que sea linaje real, es la hija del Rey de Reyes y todo eso, vamos a estar con depresión, con tristeza, que la situación nos tenga toda mal? No, nosotros tenemos que estar, por eso tenemos eso también, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que confiar en Él. Y bueno, voy a seguir con mi clase, porque si no... Me emocioné. Bueno, enseñar a sus discípulos a vivir lo que la Biblia dice, que Él es lo que la Biblia dice que Él tiene, lo que la Biblia dice que Él puede y cuál es su autoridad. Así que la primera área que debemos trabajar en el discipulado es la identidad de nuestro discípulo amado. Esa es la primera área. Después que usted termine su libro de discipulado inicial, entonces comience con la identidad, con su discípulo. No lo vaya a soltar hasta que no está bien clara la identidad en él, ¿verdad? Después de la identidad viene otra área, que es la comunidad. A enseñarlos a vivir en comunidad. Entonces tenemos que enseñar el concepto de comunidad. Muchas personas que se convierten no saben que tienen problemas con ese aspecto. Necesitamos enseñarles el concepto de comunidad a nuestros discípulos, la convivencia, a vivir en comunidad. Todo niño necesita aprender, todo niño. Decimos que un recién convertido es un niño, ¿verdad? Entonces vamos a tratarlos como niños, igual como nosotros cuando tenemos los niños, ¿verdad? Que tenemos que enseñarlos a vivir en familia, tenemos que enseñarles que ellos no están solos, que ellos tienen que vivir en unidad, que ellos tienen que compartir. Y entonces los niños, a enseñarlos a no ser egoístas, porque los niños desde pequeños, ellos no quieren compartir sus juguetes con ninguno. Muy raro el niño que sea así espléndido, que ellos compartan. La mayoría de los niños son egoístas, todo es mío. Yo tengo a mi nieta Abril y ella dice, todo es mío. Aquí en esta casa todo es de ella. Entonces, bueno, es una lucha con ella, porque no quiere compartir, esto es mío, no quiere dar. Y entonces estamos ahí, estamos trabajando con ella esa parte de que comparta. Bueno, y entonces lo mismo, pues, no quieren compartir sus juguetes y son egoístas. Y ahí comienza el trabajo de los padres, a enseñarlos a vivir en comunidad, a compartir. No solo los niños tienen que ser enseñados. Hay adolescentes, adultos que no fueron tratados en esa área. Son adultos y son egoístas, bueno. Y nosotros como discipuladores debemos ver cómo está esa área en nuestros discípulos. Porque a medida que crecemos, tenemos que aprender a tratar con el cuerpo de Cristo, porque ellos no van a vivir solos, ellos siempre van a tener que estar con los hermanos, ellos van a tener que compartir con los hermanos. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros, es toda la iglesia. Entonces hay que tratar ese tema con ellos. Hoy tenemos mucha gente apartada y descarriada. Sabemos que las razones del por qué ellos apartadas, y las razones son porque ellos fueron ofendidos, no supieron relacionarse, no supieron lidiar con personas con opiniones diferentes. Y entonces ahí viene el que me voy porque esa persona no me saludó, me vio feo, no sé qué. Bueno, amados, en la iglesia vamos a tener personas pensando diferente. Vamos a tener que aprender a convivir con el ser humano. Es un desafío cómo compartir sus dones, sus talentos, su dinero. Todo eso hace parte de lo que es vivir en comunidad. ¿Cómo vivir evitando no ofender a los otros? Esta es una de las razones por las cuales hay muchas personas brincando y saltando de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, de personas perfectas,
La razón de ello es que estas personas no fueron discipulados. Por eso es que ellos no, esa persona que tú ves que va de una iglesia, no, esta iglesia no me gustó, voy para la otra, no, y anda buscando, como dice aquí ya, la iglesia perfecta, las personas perfectas, y no la va a conseguir porque no somos perfectos. Pero si hemos aprendido a vivir en comunidad, entonces nos vamos adaptando, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tratar eso con nuestros discípulos, irlos madurando y tratando con esa área. Necesitamos aprender a pedir perdón y a perdonar. Esto entra en el área de la comunidad, a pedir perdón, a saber perdonar. Hay gente que no sabe hacer, no los enseñaron o nunca lo vieron en su casa. Esto de pedir perdón, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Para cuando ellos sean adultos, no tengan esa dificultad de pedir perdón. Hay que trabajar con los hijos para que pidan perdón por sus malas actitudes. Tenemos que enseñar a las personas a vivir los principios de todo eso, de hablar la verdad con amor. Eso de pedir perdón, bueno, yo creo que yo enseñé a mis hijos a pedir perdón. Mi hijo Raúl, cuando hace poner bravo al papá y eso, él lo deja un ratico que el papá esté más tranquilito y después uno lo ve entrar al cuarto y cuando entra al cuarto, él va a pedirle perdón al papá. Yo después le pregunto a él mismo, ajá, ¿qué pasó? No, fui a pedirle perdón a mi papá. Ah, ok, está bien. Y sí, él sí pide perdón, pues. Y nosotros, los padres, tenemos que enseñar a los hijos. ¿Y cómo enseñamos a nuestros hijos? Con el modelo. Si nosotros hacemos algo con el papá que no está bien, ahí delante de ellos tenemos que pedir perdón para que ellos vean pues que se pide perdón. Lo mismo el papá le pide perdón a la mamá delante de los hijos. Ay, perdóname por esto y tal. Entonces, así vamos enseñando a nuestros hijos, porque ellos aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. Entonces, ese es el consejo para los padres, las madres, enseñar a sus hijos desde pequeños a pedir perdón. A veces, ¿cuántas veces hemos cometido y hemos tenido que regresarnos y pedir perdón? Cometido errores. Saben que en la Biblia hay muchos versículos que hablan de los unos a los otros. Yo podría citar más de una docena de temas que hablan de amarnos el uno al otro. Hablar en amor el uno al otro, en armonía el uno al otro, orar el uno por el otro. Es lo que significa vivir en comunidad. Ser hospitalario el uno con el otro también. Esto es lo que significa vivir en comunidad. Entonces, es un área que usted como discipulador va a tener que tratar con sus discípulos en el área de vivir en comunidad. Eso tenemos que enseñarlos porque después que ellos saben quiénes son en Cristo y todo, va a estar en la iglesia y en la iglesia él va a estar rodeado de muchas personas y entonces ahí nosotros vamos a tratar de enseñarlos pues, que tiene que tener la manera pues de ellos adaptarse a las personas y tener la tolerancia, porque eso es. Entonces después vamos ahora con el área de madurez. Si no enseñamos madurez, la persona nunca va a crecer. Madurez es algo que se aprende. Usted tiene que hablar así. No, eso no está bien. Decirle a una persona cuando algo está mal, uno viene y le dice, no, eso no está bien así, usted tiene que hacerlo así y tal. Y la persona va aprendiendo. ¿Qué es madurez? ¿Qué es lo que define que una persona está madura o no? En mi opinión, se observa en el nivel en que una persona se preocupa por los demás. Y se preocupa por el reino de Dios. Se preocupa por la iglesia. El problema es que hay muchas personas en la iglesia que son egoístas y que no les importa el reino de Dios y no les importa la iglesia local, lo cual es una evidencia de inmadurez espiritual, estoy hablando. Estas personas no crecieron
Una de las evidencias de que una persona está madura es que le importe las personas, le importe el reino de Dios. Las personas inmaduras están muy concentradas en sus propios problemas. Ellos quieren resolver lo que tiene que ver con ellos y su círculo inmediato. Como decir, bueno, ese es problema de ellos, no me importa. Y eso es una persona inmadura, porque nosotros aquí en el reino somos un solo cuerpo. Y sí nos tienen que importar las personas, los demás, sí nos tiene que importar. Entonces, la madurez es también la capacidad de renunciar a los placeres momentáneos para obtener ganancias futuras. Escuchen bien, la madurez es tener la capacidad de renunciar a los placeres momentáneos para obtener ganancias futuras. Tenemos que enseñar a nuestros discípulos que hay que renunciar a un pecado de un placer momentáneo para lograr algo mayor. Tenemos que renunciar. ¿Qué fue lo que hizo José de Egipto, el hijo de Jacob, con la esposa de Potifar, con la esposa de Potifar? Él renunció a un placer, como dice aquí, como es, renunció a un placer momentáneo para lograr algo mayor. Entonces, algo mayor. ¿A dónde lo llevó Dios después a él? Después de todo esto aquí. Entonces, esto es lo que quiere decir. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es el de José. Muchas personas pierden todo, bendiciones, todo por un momento de placer. Entonces pierden todo, pues. Un ejemplo de madurez es cómo la gente se ocupa del dinero. Ahí también en el dinero, cómo administramos, también es un ejemplo de madurez. Muchas personas se están endeudando. Bueno, aquí decimos que reventando tarjetas de crédito con una enorme deuda. ¿Qué es esto? Hay personas que aquí, gracias a Dios, en Venezuela, con toda esta situación, no tenemos esa tentación de tarjetas de crédito. Pero, sí, por un lado es bueno. Imagínense que con estas necesidades y una tarjeta de crédito estuvieran todo el mundo endeudado con las tarjetas de crédito. Pero gracias a Dios que Dios no dejó eso aquí. Pero yo sí vi, por lo menos en Brasil, que vivía allá, todos tenían tarjeta de crédito, todas las personas, porque esto es fácil y eso les dan un límite grande. Y entonces las personas, bueno, imagínense, salió muchachas que trabajan en tienditas ahí, en negocios que te ganan un sueldo mínimo, le dan una tarjeta de crédito, entonces salió el último iPhone. Entonces van con la tarjeta, pero voy a comprar yo con mi tarjeta de crédito, compran el iPhone. Y después, ahí que si un televisor de 50 pulgadas, tienen su televisor pequeño de 40, de 30, pero quieren uno de 50 y van y lo compran con la tarjeta de crédito. Eso es inmadurez, Ahí se demuestra la inmadurez, porque entonces después vienen las consecuencias, que tienen que pagar las tarjetas de crédito, que están endeudados, que no les alcanza para la comida, que los intereses sobre intereses se van haciendo una bola de nieve, y en países que dan esas facilidades de tarjetas de crédito, en esos países no es que tú vas a dejar de pagar, ahí te cierran créditos y todo por todas partes. Bueno, ya mi esposo me arrima el reloj para acá, no les voy a contar. No les voy a seguir contando. Ya queda así, bueno, la gente se ocupa del dinero. Muchas personas se están endeudando, reventando las tarjetas de crédito con una enorme deuda, porque no han aprendido el principio de ahorrar. Hay cristianos que no saben lidiar con sus emociones. Eso también es otra inmadurez, pues. Inmadurez. Cuando están molestos son impulsivos, bueno, y eso agarran hasta patada al perro, pues. Deben crecer espiritualmente, porque no es compatible un creyente con una personalidad que está dispuesto a matar. Entonces, eso no es compatible. Otra forma de definir madurez es la forma como una persona es capaz de lidiar con su propio dolor. De una manera saludable, hay personas que no saben cómo lidiar con el dolor, con la pérdida de un ser querido. Son situaciones difíciles que tenemos que trabajar.
Hay personas que cuando están pasando por una situación difícil, no vuelven a la iglesia. No, tengo un problema muy grande y tal, y no vuelven. Y hay otras que al contrario, que cuando tienen el problema difícil es cuando van a la iglesia. Pero después que van a la iglesia, si el problema se les resuelve, adiós, se olvidaron otra vez de Dios. No vuelven más a la iglesia. Entonces todo eso es inmadurez. Más, y usted como discipulador tiene que trabajar esas áreas. Como ven, hay muchos temas que trabajar en el discipulado. Hay muchos temas que trabajar en el discipulado. Hay personas que están paralizadas con decepciones porque no saben cómo lidiar con sus emociones. Se les llama analfabetas emocionales, esas personas. La madurez tiene que ver también con momentos difíciles en la vida de otros, con los momentos difíciles en la vida de otros cristianos. Hay unos que se convierten, cristianos inmaduros, se convierten en dominadores, posesivos, controladores, autoritarios. Todo eso es también inmadurez. Un discipulador que tenga todos estos rasgos de dominador, posesivo, controlador y autoritario de la gente, ese tipo de comportamiento tiene que ser trabajado también en el discipulado. Menos mal que aquí somos, todos tienen discipuladores. Por lo menos, si un discipulador está en eso, ese discipulador tiene un discipulador, que cada quien tiene que ir arreglando las áreas que tiene que arreglar. Ahora ya vimos identidad, comunidad, madurez. Vamos a ver responsabilidad. Tendrás que ayudar a tus discípulos a crecer. La responsabilidad de entender que son parte de una familia, de llevar a su discípulo a crecer, es muy importante en este proceso de formación. Llevarlos a entender que tienen una responsabilidad. Todo bebé espiritual necesita ser entrenado. Hay personas que piensan que no tienen nada que hacer, solo asistir al culto, regresar a su casa y no tienen más responsabilidades o cosas por hacer. Porque cuando una persona se hace responsable, comienza a ser fiel en sus diezmos, porque ella sabe evaluar a los discípulos. Vamos a suponer que pedimos a alguien que necesitamos pues la colaboración de un hermano, y entonces le decimos hermano, ¿será que usted puede venir a las 8 de la mañana a la iglesia, que vamos a repartir algo y necesitamos de su colaboración? Sí, hermano, cuente conmigo. Y entonces, hermano, llega tarde. Si llega, no hace bien lo que lo hace a media y no cumple plenamente la misión. Todo eso nos ayuda para evaluar si es una persona responsable o no. Los compromisos que vamos dando de a poquito, ahí vamos viendo, ¿verdad? O sea, nosotros más en la iglesia tenemos atmósfera, y siempre se dice, atmósfera tiene que llegar de primero que los de los miembros de la iglesia, de nuestros hermanos. Primero tiene que llegar la atmósfera para organizar todo y tal. Entonces no va a llegar después que ya el servicio ha comenzado. Ya eso es una irresponsabilidad. Y eso tiene que ser tratado en el discipulado. El discipulador que está en la iglesia y se da cuenta de esas debilidades de su discípulo, ya sabe que cuando tengan discipulado, ya sabe el área que tienen que tocar, ¿verdad? Y reforzarlo. Hay muchos que se tienen que dar cuenta cuando ven a sus discípulos y están cumpliendo con las asignaciones que les están dando. Y todo eso uno va viendo las debilidades, y para eso es el discipulador, para reforzar las debilidades de su discípulo. Bueno, ahora vamos con destino. Usted va a trabajar con su discípulo para que él entienda bien una cosa: que fue Dios que lo llamó. Amados, cada persona en la iglesia tiene un destino y nosotros somos discipuladores. Vamos a colaborar para que esa persona entienda lo que es participar en ese llamado. Es nuestra responsabilidad como discipulador. Toda iglesia seria
tiene un compromiso de ayudar a sus miembros a buscar el propósito de Dios para su vida. La iglesia viene a ser como una incubadora y una inspiración para ayudar a la gente. Primero, a crecer, y en segundo lugar, a creer que tiene un segundo destino. ¿Por qué hablamos de un segundo destino? Porque Dios siempre nos da una segunda oportunidad, ¿verdad? Siempre a veces llegamos con el destino que nosotros nos habíamos formado antes, pues. Y entonces golpeados y todo, pero Dios nos da esa segunda oportunidad, nos da ese segundo destino para nosotros comenzar y hacerlo bien. Este destino se refiere al llamado ministerial para el cual Dios nos llamó a su ministerio de apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista. Son las unciones que tenemos que buscar para servir a Dios en el propósito para el cual Él nos trajo a existencia y nos llamó a su iglesia. De este tema estaremos hablando en el próximo EAL, así que no se lo pierda. Si la iglesia no logra activar los destinos de sus miembros, tendremos solo feligreses o evangélicos participantes que desafortunadamente son una realidad hoy en día en Venezuela. Vamos a ayudar a nuestros discípulos a desarrollar sus dones y su pasión, las cosas que a la gente le gusta hacer. Así que mis hermanos, yo espero que estos 5 puntos, estas 5 áreas, ustedes las usen en sus discipulados y entonces van a ser los fundadores de discípulos victoriosos, discípulos maduros y discípulos que van a contribuir con el reino de Dios y con el crecimiento de nuestra iglesia. Amén. Dios los bendiga y los amo a todos. Amén.